El viejo y la niña. Historia basada en la experiencia de Magdalena Cruz. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi familia está marcada por la desgracia. Mi abuela solía contarnos una historia en la que mi abuelo se había enamorado de una gitana. Según esto, por aquellos días era común que se vieran mujeres a orillas de los caminos polvorientos tapándose con un rebozo. Estas ofrecían leer la suerte a los que se cruzaran en su camino. Muchas de ellas también se dedicaban a la vida galante. Eso, como mencioné, era lo que nos decía la abuela. Mi abuelito criaba ganado y para hacer los tratos de compra-venta a veces tenía que viajar por varios días a pie a otro pueblo. En uno de esos caminos se encontró con una de las famosas gitanas. La mujer era muy bonita, de ojos claros y tez morena. Mi abuelito no pudo resistirse a sus encantos y terminó quedándose con ella. Una noche de pasión se convirtió en semanas y estas en meses. Mi abuela estuvo esperándola todas las tardes sentadas en la puerta de la casa con sus 3 hijos. A los 2 meses de no verlo llegar, mi abuela se resignó a que tal vez le había abandonado. Tenía la opción de volverse una mártir y una víctima de su suerte, o tomar las fuerzas que le quedaban para asegurar el porvenir de sus hijos. Ella decidió hacer lo segundo. Cambió las enaguas por los pantalones de mezclilla del abuelo y se fue a vigilar las reses. Buscaba sementales y también vendía algunas cabezas para comprar alimento y poner el resto a engordar. En poco tiempo mi abuela aprendió las mañas del oficio. Aunque el trabajo y sus labores como madre le ocupaban gran parte del tiempo, no podía evitar preguntarse qué sería de su esposo, con qué mujerzuela pasaría las noches que le quitó de sus brazos. Y como un mal presagio o una enfermedad silenciosa, vio la figura del abuelo volver una tarde entre los caminos del monte. Parecía que lo habían sacado de alguna tumba. Su piel estaba pegada a los huesos y tenía ojeras en las que se le sumían los ojos. Entró en la casa y se acostó en la cama. Durmió por 3 días completos y 3 noches. Y una vez que abrió los ojos le suplicó a la abuela por su perdón. Le rogó que lo dejara quedarse en la casa. Aunque él había comprado la propiedad con su dinero, había puesto la casa a nombre de mi abuela y de sus hijos. La abuela no le dijo nada y nunca más volvieron a vivir como marido y mujer. Pero al menos existía cierta cordialidad y respeto en su trato. Cuando pasó un tiempo de su regreso, el abuelo comenzó a contar todo lo que había vivido con la gitana. La mujer sabía muy bien lo que estaba haciendo y cómo envolver a los hombres. Con esto no quiero justificar a mi abuelo, ya que sé perfectamente que por más artimañas que use alguien, al final siempre se puede decidir por cuenta propia. Total que la mujer bajo sus encantos mantuvo a mi abuelo ahí. Rara vez salían de la cama y era muy poco lo que ella preparaba de comer. Hasta que un día mi abuelo se cansó de esa vida y sin pelos en la lengua le dijo que iba a dejarla para volver con los suyos. La mujer se puso furiosa y le dijo a mi abuelo que la desgracia caería sobre su familia por muchas generaciones, porque en el momento en que pusiera un pie fuera de ahí quedaría maldito. Él no le hizo caso y tomó sus cosas y caminó de regreso a su casa. Sin dinero y sin nada que ofrecer más allá de la disculpa, pero con una firme idea de que en cualquier otro lugar estaría mejor que con la gitana. Un año después de esto, mi abuelo falleció. Decían que le daban dolores de huesos muy fuertes y hasta el último segundo que pasó en esta tierra agonizó por el malestar. Así que mi abuela prácticamente crió sola a sus hijos. 2 hombres y una mujer, la cual es mi madre. Gracias a Dios, mi abuela tuvo una muerte tranquila. Murió de un infarto mientras dormía, algo que en mi punto de vista es hasta cierto punto afortunado. Mi tío el mayor se hizo cargo del rancho junto con mi tío el más pequeño. Mi mamá era la hermana de medio y tenía muy poco interés en seguir esa vida. Al contrario de lo que podían imaginar, a mi madre le gustaba mucho la idea de tener su propia familia, criar a sus hijos y tener la comida lista para el marido cuando llegara del trabajo. Para ella era la vida que valía la pena vivirse.
Cuando tenía 15 años conocí a un muchacho trabajador, aunque bastante mujeriego y libertino. Él tenía buena labia para enamorar a las muchachas, y haciendo uso de su habilidad engatusó a mi madre. Nunca se casaron ni llegaron a formalizar de ninguna manera su noviazgo. Una noche tuvieron relaciones detrás de los baños de una cancha de básquetbol, y nunca más volvió a ver a ese fulano. Sin embargo, ese encuentro fue suficiente para que mi madre quedara embarazada de mí. Ella decidió tenerme porque en ese momento pensó, y hasta la fecha lo sigue sosteniendo, que yo no tenía la culpa de sus malas decisiones. Muy en el fondo creo que ella tenía el anhelo de tener a su familia tal y como lo soñaba. Se salió de estudiar para mantenerme y para eso se puso a vender tortillas hechas a mano. Por las noches, cuando ya estaba dormida, ponía una mesita fuera de la casa y se ponía a vender cenas. Tacos dorados, pambazos, enchiladas. Los años pasaron y mis demandas fueron más grandes. Para sacarme adelante, mi mamá se puso a ahorrar y puso una tortillería en forma. Así fue que conocí a la niña. En los pueblos tan pequeños como en el cual vivíamos, una cara nueva no pasaba desapercibida. Y pronto se comenzó a regar el chisme de las dos personas que habían llegado al pueblo. Algunos que la vieron venir mientras limpiaban la tierra para la siembra decían que era un viejo canoso con sombrero de palma y guaraches de llanta. Lo que le cubría el cuerpo era un pantalón de vestir y una camisa de cuadros. Sin ninguna prisa caminaba arrastrando los pies cargando una maleta de piel color café. A un lado suyo venía una mujer. Ella tenía un vestido color vino y un rebozo que le cubría la cabeza. Aunque se podía ver que la mujer ya no era muy joven, tenía la cara bastante cuidada. Las únicas marcas que tenía su rostro eran 2 líneas al lado de la boca marcándole la sonrisa. Los ojos de esta mujer parecían los de una muñeca de esas antiguas a las cuales si las acuestas se le cierran los párpados. Nariz pequeña y bonita. Delgada y se veía un poco más alta que el señor porque él se encorvaba al caminar. Llegaron a la única casa que se rentaba en el pueblo, ya que los dueños de los hijos se los habían llevado a vivir a Estados Unidos. Los dos cargaban muy poco y se veían muy pobres. No podíamos entender de dónde sacaban dinero para pagar una renta o lo mejor podían ser parientes lejanos de los dueños. En un pueblo pasan muy pocas cosas que valen la pena. Y cuando pasa es difícil que uno le quite los ojos de encima. Los vecinos de la casa en renta miraban por las ventanas que hacían los nuevos. Pero no había mucho que espiar. Simplemente llegaron a la casa y se encerraron por una semana completa. Cuando al fin decidieron aparecer, abrieron las puertas de la casa de par en par y colgaron máscaras de angelitos hechos de madera. Eran varias máscaras de rostros de niños inflando los cachetes con un par de alas que salían detrás de las orejas. A mi ver, tenían un trabajo muy fino. Esas máscaras bien podían estar en la casa de alguna gente adinerada y venderse como obras de arte. Mi mamá y yo pasamos a ver las máscaras, pues esta casa quedaba a un par de cuadras de donde vivíamos. ¿Y cuánto cuestan las máscaras?, preguntó mi madre al señor. Son muy caras, señora. Más caras de lo que me puede dar, pero gracias. Se ve que no tiene ganas de vender, le respondió mi madre muy enojada y nos fuimos. No lo sé y no puedo asegurarlo, pero sentí algo muy raro como lo vi. Un sentimiento parecido a la desconfianza y hasta podía decir que hasta sentí algo de miedo. Al día siguiente, cuando mi mamá y yo íbamos a abrir la tortillería, vimos a la mujer que venía con el anciano. Estaba sentada fuera de la puerta, acomodándose la falda y escondiéndose las manos entre las piernas para que no le diera frío. Nos miró desde abajo con los ojos grandes de muñeca. Algunos en el pueblo le decían la niña por sus rasgos finos e inocentes. Y cuando la tuve frente a mí pude entender el porqué del apodo. Tenía alrededor de 30 y tantos años, ya tirándole los 40. Pero para mí, que apenas tenía 16, me pareció la mujer más hermosa de toda la tierra. Nunca sentí ninguna atracción por ningún muchacho que me pretendía y puedo decir que nunca antes me sentí enamorada hasta ese momento. La niña, como le decía a la gente, fue mi primer gran amor.
Mi mamá le preguntó qué hacía ahí y ella se limpió las manos en la falda y le contestó: Buenos días, vine a pedirle trabajo, señora. Mi papá no quiere vender las máscaras y tampoco podemos vivir del aire. Por favor, los pesos que me pague, aunque sean poquitos, nos van a servir de algo. Mi madre es una mujer de muy buen corazón. Era cierto que no hacía falta que alguien le ayudara porque yo era la que le echaba la mano, pero al final de cuentas le dijo que sí. Mi familia está maldita. Cada miembro tuvo que padecer algo que cargó como cruz desde que mi abuelo se encontró con esa gitana. Mi abuelo cargó su dolor de huesos y mi abuela cargó con la tristeza y el esfuerzo de criar sola a sus hijos. Mi mamá tuvo que vérsela sola para criar a una hija de un hombre que nunca amó y que no le ofreció nada. Y mi martirio sería haber conocido a la niña. A partir de entonces la veía cada mañana llegando a la tienda, sobándose las manos entre las piernas y abanicando las pestañas para donde volteara. Y como si se tratara de un amuleto desde que ella entró a ayudarnos, más gente iba a comprar las tortillas. Incluso venían de pueblos cercanos para llevarse varios kilos. Por estas entradas de dinero mi mamá le podía dar un sueldo justo a la niña que se iba feliz regreso a su casa. Al principio me dio mucha pena hablarle, pero me fui abriendo con ella. Su nombre no puedo mencionarlo porque juré no decírselo a nadie. La niña fue diciéndome algunas cosas sobre su vida. Por ejemplo, que el anciano era su padre. Él y su mamá la tuvieron a destiempo. La señora no resistió el parto y falleció al darle a luz. La única figura que conoció desde pequeña fue su padre. Así es, Malena, solo somos mi papá y yo. ¿Y por qué se cambiaron de casa?, le preguntaba. Podrían quedarse en un solo lugar. Ella me miraba con algo de malicia y luego volvía a hundir las manos en la masa. Yo la miraba embobada, deseando que mi pueblo fuera el lugar definitivo del padre y la hija. Una tarde mi madre tuvo que dejarnos solas y era víspera de Semana Santa. Mucha gente prefería guardarse en las casas porque se dice que en los días santos aparecen los demonios para buscar a las almas débiles. Créame que a mí me terminó alcanzando. Mi mamá tuvo que dejar un pedido grande, pues antes de que comenzara el ayuno es cuando hay más demanda por parte de las taquerías. Mientras mi madre repartía las tortillas, yo me quedé con la niña poniendo la masa en la máquina y también envolviendo en papel las tortillas. Me costaba mucho trabajo concentrarme cuando estaba cerca de ella. Sentía un adormecimiento en los dedos y en los pies. Si bajaba la mirada para algo, yo aprovechaba para verla con más atención. No sé si fue porque venía de otra parte que yo no conocía, que la niña me parecía como sacada de otro mundo. Tenía el cabello negro, largo y se recogían trenzas para trabajar. Mi mamá era muy estricta con la higiene y nos pedía llevar siempre el cabello recogido. Entonces me quedaba embobada viendo cómo las trenzas le colgaban detrás de las orejas. Le acariciaban el cuello y caían pesadas sobre sus pechos. Me costaba mucho trabajo no sudar y mantenerme atención en los quehaceres. Nunca lo supe, pero creo que ella sabía que yo la deseaba y se había convertido en una obsesión para mí. Malena, ¿tienes novio?, me preguntó. No, le contesté. ¿Y por qué no, si eres bonita y joven? Seguramente hay muchos detrás de ti. No lo sé, le respondí intentando que las palabras no se me fueran a atorar en la garganta. No me llama la atención. A lo mejor lo que a ti te gusta es otra cosa. Si quieres, podemos probar. Hoy puedes ir a la casa. Me gustaría enseñarte algo. Sentí que la respiración me faltaba y que mi corazón latía tan fuerte que la niña iba a escucharlo desde donde estaba. Me quedé callada un rato y luego le contesté que sí. Mi mamá llegó poco tiempo después y nos dijo que hiciéramos toda la masa para terminar de una vez por todas. Ese día salimos un poco más tarde. Mi mamá le dio la paga de ese día y me volvió a repetir al despedirse que no se me fuera a olvidar lo que habíamos quedado. ¿Cómo iba a olvidarlo si tantas noches imaginé ese momento? Yo me quedé con mi mamá un rato hasta que terminamos de vender todas las tortillas y quedó limpia la máquina. En realidad tenía muy pocas amigas,
y en el pueblo no había lugares a donde ir como cafés o los famosos antros. No sabía qué pretexto inventar, hasta que finalmente decidí que no inventaría ninguno. Claramente le dije a mi madre que la niña me había invitado a su casa y quería ir. Lo que sí inventé fue que tal vez convencería al padre para que me vendiera uno de los angelitos de madera. Mi mamá me dijo que sí, pero que no regresara tan tarde porque el otro día iba a ser Domingo de Ramos. Créanme que me sudaban las manos cuando toqué la puerta de la casa de los foráneos. La niña abrió y ya no llevaba las trenzas de la tarde. El cabello la cubría como si fuera un velo amplio y suave. Me dijo que pasara y su papá se había quedado dormido y que no nos iba a interrumpir. Nunca antes había entrado a esa casa. Me refiero a cuando la habitaban los verdaderos dueños. Por dentro se sentía un ambiente desolado como si en realidad siguiera estando vacía. Usaba los muebles que los dueños tenían ahí, pero casi no los utilizaban porque estaban llenos de polvo. Lo que sí pude notar fue un olor a copal. Casi no se percibía, pero yo pude darme cuenta. La niña me tomó de la mano y yo me dejé llevar por ella. Pensé que entraríamos a su cuarto, pero no. Me llevó a otro que estaba repleto de cosas de los dueños como ropas, zapatos y demás cosas personales que no se llevaron. Entre el montón de tiliches estaba una colchoneta. La niña me pidió que me sentara ahí y yo lo hice sin preguntar ni decir nada. La tenía frente a mí mirándola ansiosa y se quitó la ropa. A pesar de que ese cuerpo no me resultaba extraño porque yo también soy mujer, lo sentí como un descubrimiento. ¿Qué esperas? Quítate la tuya también. Por un momento dudé porque sabía que eso no era correcto, y mucho menos un día antes de que empezara el tiempo sagrado. Pero creo que el diablo ya había puesto en mí la semilla del deseo y me desvestí. La niña comenzó a guiar mis manos hasta mis partes y me fue mostrando qué hacer. Lo gocé mucho como nunca antes había disfrutado otra cosa en mi vida. El simple hecho de sentir su piel rozando mis labios me incendiaba por dentro y por fuera. Esa tarde descubrí dos cosas. La primera fue mi gusto indudable por las mujeres, y la segunda fue reconocer que estaba incondicionalmente enamorada de la niña. De esa mujer que solamente era unos años menor que mi madre. ¿Por qué nunca te casaste? Le pregunté cuando habíamos terminado de hacer lo nuestro y estábamos acostadas en la colchoneta. Mi papá es muy celoso y ya está viejo. No tiene quien se haga cargo de él. Cuando se muera tal vez pueda ser mi vida, pero ya será muy tarde. Ya estará vieja y nadie me va a querer. Yo sí, le contesté. Yo te voy a querer siempre. Volvimos a besarnos y fueron los momentos más felices que puedo recordar. Creo que es el único momento feliz que me dejó esa mujer. Ya estaba oscureciendo y le dije que tenía que irme porque mi mamá podía preocuparse. Espérate, te quiero enseñar algo, me dijo. Nos pusimos la ropa y me guió a un cuarto aparte y en este sitio era más fuerte el olor a copal. Creo que ese cuarto lo habían acondicionado ellos especialmente para que se viera de esa manera. Había 4 espejos acomodados uno frente al otro. Eran espejos rectangulares como los que todo el mundo tiene en su casa. Le pregunté si eran de ella y me respondió que estaban distribuidos en los cuartos cuando llegaron. Pon atención, Magdalena. Te voy a enseñar algo que sé hacer. Los espejos revelan el futuro. La gente no sabe usar bien los espejos. Se miran lavarse la boca o peinarse, pero si vieran más allá de su persona, entonces estos le revelarían su futuro. Lo que tienes que hacer es pararte en medio de los espejos y no parpadear. Ándale, no seas miedosa e inténtalo. Me paré en medio de los 4 espejos como ella me lo había indicado. La luz amarillenta del foco se reflejaba vagamente en cada uno de ellos y rebotaba hasta mis ojos. Si en verdad el futuro se veía en los espejos, me imaginé que sería como una especie de pantalla en la cual aparecerían los sucesos por venir. Pero no fue de esta manera. Ver fijamente más allá de mi propio reflejo me sumergió en una especie de hipnosis. Y en lugar de ver el futuro reflejado, comencé a ver imágenes dentro de mi propia mente. Me pude ver a mí misma llorando en la cama de mi cuarto.
Mi madre entraba a abrazarme y me acariciaba el cabello y ella también comenzó a llorar y abrazarnos. Y en ese momento sacudí la cabeza y la felicidad que tenía embobada se esfumó por un momento. Luego pude sentir una especie de dolor que me paralizó el estómago. ¿Qué viste?, preguntó la niña. ¿Te gustó? Sí, le contesté. Ahí vi que me voy a casar contigo. Ella se soltó a reír y eso fue suficiente para olvidarme de esa visión amarga. Me dijo que iba a ver si su papá ya se había levantado. Me despedí de ella y me acerqué al portón para abrirlo. Cuando llegué ahí noté que había una caja de cartón con los angelitos de madera del Señor. Tal vez eran unos 15 o 20. Los ángeles eran tan bonitos y bien hechos que parecía ser que iban a parpadear o hablarte en cualquier momento. Yo me sentía, como dicen en las películas, la dueña del mundo. Tomé uno de los ángeles y me lo llevé a la casa y en mi mente ya había imaginado qué podía suceder. El señor se daría cuenta que faltaba uno y la niña le diría que no tenía idea de dónde podría estar. Pero imaginaría que fui yo y me iría a preguntar y yo le diría que sí. Que el ángel me recordaba a ella y que me lo regalara o que me lo vendiera. Yo lo pagaría con los ahorros que guardaba de mi sueldo en la tortillería. La niña me diría que sí y tendría un recuerdo suyo para admirar todas las noches. Recorrí las calles del pueblo como si las viera por primera vez. Iba feliz hasta que llegué a mi casa y mi mamá estaba llorando. Realmente la vi muy mal y mi primer pensamiento fue que en alguna manera se dio cuenta de lo que hice con la niña. ¿Qué tienes?, le pregunté titubeando. Tus tíos murieron, hija. Tenemos que irnos al rancho para darle sepultura. Me acaba de venir a avisar uno de los peones. Mañana mismo nos vamos, así que ve a alistar tus cosas. En ese momento recordé la visión en el espejo. Creí que era el momento de dolor que me habían augurado. Mis tíos habían fallecido. De lo que me dijo mi mamá fue de una manera terrible. Tal parece que la maldición de la gitana seguía apareciendo. Y en el momento menos esperado, saltando sobre mi familia para recordarnos que las maldiciones se cargan como la cruz que cargó Jesucristo en el Calvario, y que fue en la que terminó muriendo por nuestras culpas. No era la primera vez que iba al rancho, pero tenía varios años que no pisaba aquellas tierras. Aunque tenía buena ubicación, dinero para alimentar a las reses y varios terrenos para que pudieran pastar, no lograban alcanzar la fama que tanto merecían. Mientras caminaba hacia la casa que fue de mi abuela, miré los sembradíos secos y la milpa pudriéndose y las vacas moviéndose lentamente. Mi mamá mantenía los pasos firmes y la mirada hacia el frente. No se dejaba abatir por la tristeza. Me imagino que esto fue algo que aprendió de la abuela. Como son varias horas para ir de un pueblo a otro, llegamos cuando estaba cayendo la tarde. Los que estaban velando los cuerpos eran los peones. Los tenían en el piso de madera, cubierto de la cabeza a los pies con una sábana blanca. La sábana se manchaba por partes de color rojo. Alrededor de estos pusieron varias velas y flores blancas de esas que se encuentran en el campo. Entre los rezos, la luz de las velas y las voces de los peones, la atmósfera se sentía algo pesada. Era como si el espíritu de la muerte estuviera velando como los demás los cuerpos de mis tíos. Mi mamá se acercó hasta ellos para retirarle la sábana de la cara. Nunca supe ni tampoco puedo imaginar cómo estaban mis tíos. Solamente soltó un grito de horror. Ella, que siempre fue una mujer fuerte, se había quebrado al ver a sus hermanos de esa manera. Volvió a ponerles la sábana y regresó conmigo. Ella fue la que se encargó de comprar los ataúdes e enterrarlos en el mismo rancho. Yo le insistí que eso podía traernos mala suerte, pero ella me contestó: hija, la mala suerte la traemos en la sangre. Esto no va a empeorar nada. Luego me enteraría que los tíos tuvieron una muerte muy dolorosa. Mientras se estaban cercando para dividir el terreno, se les cayó un poste encima. Las púas y los alambres se le enterraron en la carne y aunque gritaron por ayuda, nadie estaba cerca.
Estuvieron agonizando por horas hasta que finalmente fallecieron. La gitana lo dijo: la desgracia nos cubre como un velo negro, como un cielo de tormenta. Estuvimos en el rancho 4 días y puedo decir que fueron los más largos que puedo recordar. Y no tanto por el dolor y lo pesado que son los velorios, las despedidas y los pensamientos que vienen a la mente, sino más que nada porque no pude ver a la niña en esos días. No le conté a mi madre sobre el angelito que me había robado. Lo había puesto debajo de mi almohada de mi cama y cuando ya todos habían ido a dormir lo sacaba para mirarlo. De verdad es el mejor trabajo hecho madera que había visto. Los ojos eran de vidrio y tenía las pestañas grandes como abanico. Se notaba el cariño con el cual hicieron la nariz, los pómulos y todos los rasgos de la cara. Se me le quedaba viendo por mucho tiempo hasta me figuraba ver la cara de la niña en el angelito. No supe de ella en ese tiempo y debo decir que la extrañé como nunca. Sentía su ausencia más que la de mis tíos. Cuando regresamos a nuestro pueblo se sentía un ambiente lúgubre y también el luto por los días de la Semana Santa. Pasé por la casa de la niña y mi primer impulso fue correr hacia ella para tocarla y verla aunque sea poquito. Pero estaba con mi mamá y no quería que sospechara nada. Llegamos a nuestra casa y nos encerramos cada quien en su cuarto. Esperé a escuchar los ronquidos de mi mamá para escaparme. Me quité los zapatos y tomé una vela para iluminar el camino. Por lo pesado de los días en el rancho, mi mamá cayó rendida. Cerré la puerta con mucho cuidado para que apenas escuchara. Serían más o menos las 10 de la noche en ese momento. Las calles estaban solas porque era un día sábado de gloria. En nuestro pueblo se siguen las tradiciones al pie de la letra. Por eso no había taquerías abiertas y tampoco ningún otro puesto de comida. Corrí hasta la casa de la niña. Alrededor de esta habían 4 ventanas. Adentro estaban las luces encendidas. Seguramente su padre ya estaría dormido y entonces ella podría dejarme entrar. Para encontrar su cuarto tuve que asomarme por cada una de las ventanas. La primera era la cocina, la segunda era ese cuarto en el cual se había metido la última vez, y en donde tenían acomodados los espejos, y el siguiente que vi era el del viejo. Los primeros 2 cuartos aún tenían las cortinas abiertas, pero este último no. Solamente se alcanzaba a ver partes de la cama y del cuarto. Allí encontré a la niña y estaba acostada en la cama y no tenía ropa. El viejo se acercó a ella y comenzó a besarle la boca y la acariciaba. La niña no se quejaba y tampoco intentó quitarse, solamente se dejó besar y manosear. Padre e hija vivían como marido y mujer. No se pueden imaginar el asco y el horror que sentí en ese momento. Algo en esos cuerpos que se acariciaban me tenían hipnotizada. Era como si no pudiera dejar de ver lo que estaban haciendo y al mismo tiempo se me estaba partiendo el corazón. Tuve que llorar en silencio y me quedé ahí parada hasta que terminaron. No hice nada y ni siquiera intenté tocar la puerta para que detuvieran sus cochinadas. Solamente me fui a mi casa y entré directamente al cuarto. No intenté ocultar que había llegado y mi mamá se dio cuenta cuando escuchó que cerré la puerta. Me acosté boca abajo soltando todo el sentimiento. Lloré hasta que me faltó el aire para respirar y sentía que me ahogaba y de alguna manera era así. Me estaba ahogando de tanta inmundicia y también mi corazón roto. Mi mamá entró al cuarto y me abrazó y luego comenzó a llorar conmigo. Justamente en ese momento recordé la visión que había tenido con los espejos. Era ese el instante maldito que me había augurado. Mi mamá no me preguntó dónde había ido ni nada por el estilo. Tranquila, hija. Sé que es horrible soportar este dolor de ver a tu familia acabándose. Pero no te preocupes. Volveremos a ver a tus tíos cuando también nos llegue la hora. No la saqué del error, aunque me hubiera gustado decirle todo lo que había visto. Lloré en sus brazos hasta que las dos nos quedamos dormidas. Creo que me dormí un día completo porque cuando desperté el sol ya se estaba ocultando de nuevo. Mi mamá ya no estaba en mi casa y tenía mucha hambre.
Me levanté para comer algo cuando escuché que estaban tocando la puerta. Me asomé por la ventana y vi que era la niña. Tenía los ojos desorbitados y la boca torcida por el coraje. Abrí la puerta y ella me jaló del brazo. Ven acá, chamaca, si no quieres que haga un escándalo. Regrésame al ángel, solamente vine por eso, ladrona. En ese momento se me vino del fondo del pecho toda la rabia que sentía. La empujé hacia atrás y le respondí: tú eres la que me das asco. Te vi ayer con tu papá. Malditos degenerados. La niña abrió los ojos como si hubiera tenido enfrente a un fantasma. Levantó una mano como si me fuera a pegar, pero no lo hizo. Eso no te importa, escuincla. Dame el ángel, pero ya. No te voy a dar nada. Me engañaste sabiendo que yo te quería y me engatusaste siendo la mujer de tu padre. No tengo idea de qué fue lo que esas palabras despertaron en ella, pero la niña se desquició. Me dio de manotazos en la cara y me dijo que sí, que desde hace años llevaba esa vida y que los ángeles eran los niños malogrados entre ella y el viejo. Regrésame a mi hijo, mocosa. Regrésamelo, entro por la fuerza y le digo a tu mamá lo que eres. Estaba por entrar cuando mi mamá salió con el ángel en las manos. La niña se lo arrebató sin agregar nada y esa fue la última vez que la vi. Mi mamá me miró con mucha confusión y yo le pedí que no preguntara nada al respecto, aunque en realidad ese tema no volvió a tocarse. No sé si supo lo que había pasado o si llegó a escuchar algo, pero yo creo que sí decidió guardárselo para ella. La niña no regresó a la tortillería y a las pocas semanas ella y el viejo volvieron a irse. Me imagino que esa era la verdadera razón de que fueran de pueblo en pueblo. Alguien descubría la relación que llevaban y se iban a un nuevo lugar donde esconder sus porquerías. Yo tardé mucho tiempo en sentirme mejor y puedo decir con toda seguridad que tal vez no me reponga por completo. Mi mamá me mandó a estudiar a la ciudad, pero no tuve éxito. Los estudios nunca fueron lo mío. Me salí de la escuela y me puse a trabajar, pero no podía concentrarme en nada por el recuerdo de la niña que no me dejaba. En los días la pensaba todo el tiempo y por las noches la soñaba. Mi mamá con el tiempo logró vender el rancho, pero poco después murió de un infarto. Yo no estuve ahí para ayudarla y eso es algo que también me pesa hasta el día de hoy. Nunca le conté a nadie sobre mis verdaderas preferencias porque eran otros tiempos. Y bueno, habrá gente que escuche esta historia y que sabrá lo difícil que es mostrar lo que realmente somos. La niña fue la primera y la última mujer que besé en mi vida. Aún hoy, mientras cuento esta historia, me tiemblan las manos con el recuerdo y se me enciende el corazón. Puedo asegurarles que me llevaré este amor maldito a la tumba. Me casé cuando tenía 25 años y tengo 3 hijas que gracias a Dios quedaron fuera de esta maldición. O al menos así ha sido hasta este momento. Mi esposo es un hombre bueno que me quiere mucho y al cual respeto y tengo mucha gratitud, pero al que nunca llegaré a querer como la quise a ella. Mi familia está maldita y todos perecieron de esa maldición. Creo que la mejor venganza de esa gitana que encontró mi abuelo hace tantos años fue hacerme esto, hacerme probar el paraíso y arrebatármelo de esa manera. Haberme enamorado de una mujer que nunca me quiso y que ese amor me haga agonizar día con día, agregando vivir una vida que es una pantalla ante la sociedad y ante mí misma. Por eso hoy quise compartir mi experiencia con ustedes, para que el peso de este cariño sea menos, y para que pueda sentir en mi alma un poco de liberación por todo esto.